de Estado de Turismo. Antes de dar paso, me gustaría daros unas pinceladas, como adelantaba antes Alberto Durán, nuestro vicepresidente, sobre el trabajo que hemos realizado analizando la accesibilidad al turismo en nuestro país. Esta es una actividad que iniciamos ya hace varios años, no focalizada exclusivamente en el turismo. Empezamos en el 2011 haciendo un análisis de la accesibilidad en el medio urbano, continuamos con el transporte, vivienda, centros de trabajo y turismo. Son los ámbitos más importantes en los que se desarrolla la vida de una persona. Os agradecería que me pasarais a la siguiente diapositiva, porque yo desde aquí no la puedo pasar, para poder ir viendo. Y os voy dando. Me quieres decir algo, pero no te veo. Alguien que me ayude. Esto de la tecnología es importante a veces tener algún tipo. ¿Que no lo puedo hacer con los ojos? Irisbon no ha implementado el tema. Yo no me voy a apañar. Con lo cual, ¿lo pasas tú también? Vale, os pasamos a la siguiente, supongo. Prueba a ver si se mueve. Tienes que enfocarlo a no sé dónde. ¿A dónde hay que enfocar? Ya, acaba de pasar y te has pasado dos. ¿En serio? Sí, volvemos. Bueno, tú me ordenas. Bueno, lo más importante es la cadena del ciclo de vida de una experiencia turística. En primer lugar, hay que tomar una decisión, hay que planificar, hay que tomar información, hay que viajar, por supuesto hay que hospedarse, hay que realizar diversas actividades, hay que contar con el transporte local, hay que disfrutar del destino, disfrutar de las diferentes ofertas que hay en destino. A veces necesitamos, como contaba antes Borja en su experiencia, en esa aventura por México, pues a veces tenemos que contar con algún tipo de apoyo, ya sea sanitario, ya sea de tipo logístico, ya sea de tipo ortopedia. Hay que volver a casa y hay que contarlo, hay que ver la experiencia en qué ha consistido. Pasamos a la siguiente. En este estudio hemos tratado de analizar una cantidad importante de recursos para ver si realmente la accesibilidad, no solo la que nos dicen sobre un destino turístico, si es o no accesible, si realmente lo es. Hemos analizado 57 destinos, más de 4.000 hoteles, 40.000 restaurantes, oficinas de turismo. Hemos analizado 131 oficinas de turismo, hemos analizado 286 playas. Bueno, tenéis los datos aquí, ¿no? Usuarios encuestados casi 600, casi 500 gestores hemos encuestado, porque era importante también tener la percepción tanto de usuarios como de responsables turísticos, y las páginas web que cada vez son más importantes. Pasamos, Tatiana. Lo primero que hemos visto cuando entrevistamos a los usuarios es que, en contra de lo que algunos gestores piensan, las personas con discapacidad viajamos prácticamente igual que el resto de ciudadanos, que el resto de personas sin discapacidad. En los últimos 2 años, las personas con discapacidad encuestadas viajaron 7 veces, tuvieron 7 experiencias turísticas, y las personas sin discapacidad viajaron 8 veces, es decir, prácticamente lo mismo, y viajaron prácticamente el 100%. Tan solo hay un 6% de las personas con discapacidad, los turistas con discapacidad que se entrevistaron, que no viajaron, y fue por razones básicamente de asistencia personal o por razones económicas. Pasamos a la siguiente. Lo que nos dice el estudio en el análisis que hemos hecho a los encuestados es que gastamos sensiblemente más, en torno a un 30% más, que el resto de viajeros. Nuestro gasto medio es 813 euros por viaje, y tan solo 1 de cada 10 ha tenido algún tipo de subvención, es decir, que no hay un peso importante en las subvenciones para poder realizar viajes. Las personas con discapacidad están gastando por cada viaje en gasto medio de 637 euros. Es decir, viajamos prácticamente lo mismo y gastamos más. Yo creo que somos un público objetivo bastante interesante para el sector turístico y para el sector hotelero. Preguntamos también cuál fue la experiencia, si fue una experiencia positiva o fue una experiencia negativa. Tenéis una media de notable, sí, 7,6, notable bien, un notable interesante, en el que las personas con discapacidad visual han sido las que más puntuación daban a su experiencia, mejor lo valoraban un 7,8, los que menos, las personas con problemas
de movilidad un 7,3 y las personas con discapacidad auditiva un 7,4. Lo que mejor se valora es el trato, cómo han sido atendidos en el destino. Se valora regular los problemas de accesibilidad física, barreras arquitectónicas, urbanísticas que dificultan el poder desenvolverse con plena autonomía. Y lo peor valorado es la señalética, la señalización, la información. Ahí debemos de hacer un esfuerzo importante para mejorar las condiciones en las que se ofrece la información. Preguntamos también a los gestores y había un porcentaje altísimo, un 80%, conocen la legislación y hay un porcentaje también muy alto, un 56%, que afirma haber aplicado políticas, alguna estrategia o algún compromiso con la accesibilidad. Lo que llama la atención es que no llegan al final del ciclo, no llegan a obtener un sello, un distintivo, tan solo un 10%, 1 de cada 10, tiene implementado un sello que garantiza la accesibilidad y este es un elemento importantísimo, la veracidad en la información que se ofrece, que en muchos casos no es real. Piensa el sector turístico que no es barato afrontar soluciones de accesibilidad. Aquí me gustaría romper un mito. La accesibilidad no es cara, el mal diseño es el que es caro. Cuando desarrollamos una infraestructura sin pensar en toda la ciudadanía, sí incurrimos a posteriori en unos gastos importantes sobre accesibilidad. Pasamos a la siguiente. Las cuestiones clave que analizamos, que ahora vamos a pasar a los datos concretos, era cómo llegar, cómo acceder, si podemos recorrer el interior, si los aseos son adecuados, si hay elementos, espacios y servicios específicos o si se proporciona la información. Un elemento que comentaba antes que es un cuello de botella importante. ¿Pasamos? Bueno, pues hemos analizado, como os decía, 4.000 hoteles, de los cuales dicen ser casi 1.500, 1.497 dicen ser aptos para silla de ruedas, número relativamente bajo, pero lo que es realmente bajo es los que ofrecen habitación accesible, en torno a un 10%, un 11%, solo 447 disponen de habitación accesible, es decir, de los 1.497, casi 1.500 que dicen ser accesible, un porcentaje bajo, en torno, pues eso, un 25%, dice que tiene habitación accesible. En cuanto a los restaurantes, hemos analizado más de 40.000 restaurantes en los 57 destinos turísticos que hemos analizado. Un porcentaje relativamente bajo dicen que son aptos para usuarios de silla de ruedas. Seleccionamos para hacer un trabajo de campo in situ, desplazar a nuestros técnicos a 307 hoteles y a el número que veis ahí de restaurantes, que es 102 restaurantes. Pasamos a la siguiente. También hemos analizado las playas. Hay 286 playas en los 28 destinos turísticos. Los destinos han sido básicamente de sol y playa y destinos turísticos han sido 29 culturales. Pues en torno a la mitad dicen ser accesibles. Hemos cogido un número importante de playas, 82 playas, para poderlas analizar realmente y desplazar a nuestros técnicos para poderlas ver. En cuanto a rutas turísticas, de los 29 destinos de turismo cultural, tan solo dicen que tienen 6 rutas accesibles, que han pensado en todo tipo de personas. Hemos cogido 27 rutas turísticas para poderlas analizar. Y en cuanto a las oficinas de turismo, de las 131 oficinas de turismo existentes en los de 57 destinos, hemos escogido esas que tenéis ahí. Vamos a pasar a los resultados. Bueno, pues mira, aquí tenéis en los hoteles aptos para silla de ruedas. El 60% dispone de aseos adaptados. Esto es preocupante porque el 60% lo hemos puesto en verde como positivo, pero es que realmente el 40% de los que dicen ser accesibles no tienen cuarto de baño accesible, con lo cual es relativamente preocupado. Y el 70% cuenta con un acceso correcto, es decir, el 30% nos están relativamente mintiendo, o sin relativamente, nos están mintiendo, están dando una información
errónea. Yo tampoco me voy a extender mucho más porque tenéis ahí un porcentaje altísimo de falta de formación en personal, recepción no accesible, etcétera. Que vamos fatal de tiempo porque nos hemos alargado un poco con la inauguración y yo tampoco quiero extenderme. En cuanto a los restaurantes, tenemos un problema que el 100% no tienen el menú en formato alternativo, seguimos con las cartas en tinta y el 40% o 45% tiene un acceso correcto, que tiene algún problema, un acceso a nivel. Con lo cual, bueno, pues hay un porcentaje altísimo de restaurantes que también nos están dando la información aquella del, bueno, no pasa nada, ya te ayudamos, ¿no? Ya te subimos porque tenemos un par de escalones, pero puedes entrar sin ningún tipo de problema. En cuanto a las oficinas de turismo, que claramente tienen que ofertar información, hay verdaderos problemas en cuanto a la información que se facilita. Bueno, pues ahí tenéis que casi el 70% carecen de personal formado para atender a personas con discapacidad. Casi el 70% ofrece la información en formatos, no lo ofrece, en formatos alternativos. Es decir, un centro, un espacio en el que se da información y no se da en formatos alternativos, hay una grave carencia de accesibilidad. Pasamos a la siguiente. Y bueno, con respecto a las playas también nos encontramos con verdaderos problemas. El 50%, casi la mitad, lo del vaso, como lo vemos, no cuenta con personal formado en materia de accesibilidad, es decir, que la mitad no cuenta con personal formado en accesibilidad. Hay verdaderos problemas en los contrastes cromáticos en las pasarelas. Una persona con deficiencia visual va a tener verdaderos problemas y bueno, tenéis ahí algunos problemas que se presentan en cuanto a los aseos, tanto en el espacio interior como en los problemas que existen de acceso al propio aseo. Pasamos. Y bueno, en cuanto a las rutas turísticas, también tenemos grandes problemas. El 90% carece de un aseo público o adaptado. Por daros el dato más relevante, no cuentan con parking adaptado en el 70%, es decir, que hay una serie de elementos que hemos analizado que tiene graves problemas de accesibilidad. En cuanto a la gestión de la accesibilidad, hay una carencia importante en cuanto a tener en cuenta que la accesibilidad está directamente relacionada con el urbanismo, y desde luego es un elemento importantísimo dentro de la cadena de valor, pero sí que es importante tener en cuenta que, como ya se ha comentado en varias ocasiones, no solo es una cuestión de urbanismo, sino de toda la cadena. Se cuenta poco con asesoramiento técnico especializado, que también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, yo me voy a quedar aquí, no me voy a extender más porque vamos con un retraso como